Senhor, sabemos que quando oramos, hablamos contigo. E quando abrimos a Bíblia, leemos e entendemos, tu hablas com nós. Assim que te pedimos, dá-nos entendimento, desbloqueia o entendimento de todos, para que todos entendamos tu palavra, de entenderla, guardemos-la, e de guardarla, pongamos-la em prática, e assim haja salvação para todos os que recebem tu palavra en este momento. Que assim seja. Amém. Tomem assento, por favor, e tenham suas Bíblias abertas em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Está pegado com os Salmos. Depois de los Salmos viene los Provérbios. Capítulo 3, versículo 7 dice así: No seas sábio a tus propios ojos. No te creas el que lo sabe todo o la que lo sabe todo. Si quieres tener sabiduría, entonces teme al Señor y apártate del mal. Si temes a Dios y te apartas del mal, será medicina para tu cuerpo. Tu temor a Dios será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Temer a Dios, amiga, amigo, no es tener miedo de Dios, y sí tener miedo de ofenderlo, entristecerlo y obligarlo a que dê paso atrás em sua vida. Quando Caim não temeu a Deus e tuvo envidia mortal de su hermano Abel, ¿qué hizo Dios con Caín? ¿Dio un paso adelante o dio un paso atrás con él? Dios dio un paso atrás. Y Caín vivió toda su vida marcado por una maldición, maldecido por todos sus años futuros, hasta terminar su historia en el infierno, en las tinieblas, por toda la eternidad. Cuando Esaú rechazó la bendición de la primogenitura, rechazó ser el escogido de Dios y vendió la bendición de Dios por un plato de lentejas, Dios con Esaú también dio un paso atrás. ¿A Esaú le fue bien o le fue mal? Cuando Dios escogió a Saúl, el primer rey que fue levantado para cuidar del país Israel, y Saúl fue rebelde, malcriado, desobediente contra Dios, Dios con Saúl también fue obligado a dar un paso atrás. ¿Cómo terminó la vida de Saúl? Él acomodó su espada y se lanzó contra ella, su propia espada lo atravesó, cometiendo Saúl el suicidio, entró para la eternidad sin Dios. Judas vende al Señor Jesús por 30 miserables monedas de plata. ¿A Judas le fue bien o le fue mal? Los demonios se posesionaron de su cuerpo de tal modo que Judas quedó trastornado, se suicidó colgándose y ahorcado se reventaron sus entrañas. Así fue el fin terrenal de Judas, aparte de su condenación eterna. Todos estos que estoy mencionando con ustedes son personas que excluyeron a Dios de sus vidas, no temieron pecar contra Dios y obligaron a Dios a dar un paso atrás. Amiga, amigo,
lo peor que puede pasar en la vida de un ser humano es tornarse enemigo de Dios. Es obligar a Dios a que dé un paso atrás. Usted y yo tenemos que ser cobardes para el pecado, valientes para hacer las cosas correctas, pero cobardes para el pecado. Vea conmigo un poco más adelante en el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, para que continuemos el raciocinio sobre el temor a Dios. Dice así: con misericordia y verdad se expía la culpa. Hay una coma para respirar y pensar. Usted puede llegar para conocer a Dios, integrarse a la iglesia, de un pasado cochino, repugnante. Quizá usted ya defraudó a sus papás, usted ya cometió crímenes, usted ya hizo cosas de las cuales usted se avergüenza, usted quisiera que nadie descubriera y que nadie expusiera sus trapitos sucios al sol. Cosas que usted guarda en secreto de lo que ya hizo o ya pensó. Usted sabe porque su conciencia ahí está alertándolo de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y usted sabe las veces que ha metido la pata. Pero llegando delante de Dios, sinceramente arrepentidos de nuestros pecados, de nuestras culpas, dice ahí, después de la coma: con misericordia y verdad se expía la culpa. Fuimos perdonados, nuestro pasado es borrado, Dios nos cubrió con su misericordia. Qué bueno. El pasado se quedó en el pasado. Mas ahora, y con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. Porque no quiero que Dios dé un paso atrás conmigo. No quiero ofender a mi Señor, entristecer a mi Señor y que Él sea obligado a dar un paso atrás conmigo. Entonces yo voy a apartarme del mal. La mentira es mala. No quiero más andar con mentiras. La vulgaridad, la indecencia, la falta de respeto, la violencia, la agresividad, la infidelidad, todo lo que sea malo, yo no quiero nada de estas cosas en mi vida. Ya no. Como dice ahí, con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Mas, ¿qué es lo que sucede con algunas personas que se integran a la iglesia, comienzan bien su caminata en su vida cristiana y con el paso del tiempo ellas retroceden, vuelven a ser como eran antes y hasta peores se tornan? Personas que uno mira y dice: wow, pero esta persona que conocí cristiana, sierva de Dios, no hacía estas cosas, no se comportaba tan mal de esta manera. A menos que hubiera hecho así antes de haber conocido de Dios. ¿Qué pasa con algunos que retroceden? Es que perdieron el temor. Perdieron el temor. Y cuando la persona pierde el temor, ella se queda sin frenos. Ella se entrega
al libertinaje, a la vulgaridad, a mentir, a hacer todo lo malo otra vez. Como que se tornara de nuevo enemigo de Dios. Pedro coloca esto de otra manera. Vamos a ver, antes del Apocalipsis está el libro de Judas, y ahí viene Juan, y antes está Pedro. Si usted busca la Biblia de atrás para adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Allá al final de su Biblia. Las últimas páginas. Segunda de Pedro 2, 22. Pedro pone de esta manera: les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, que el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Llega la persona mentirosa, llena de vicios, llena de mañas. Llega la persona a la iglesia llena de vulgaridades, infidelidad. Bueno, cada quien aquí sabe del chiquero de donde vino. Cada uno sabe del basurero, de revolcar la basura de donde hemos venido, de este mundo, y llegamos a nuestro encuentro con Dios. Y entonces cada persona vomita el mundo, vomita la mentira, el pecado, los vicios, la maldad, todo lo vulgar que fue, todo lo mentiroso que fue. Bueno, cada quien sabe de dónde salió, de dónde Dios nos rescató. Vomitamos todo lo que es de este mundo. Mas por no temer a Dios, la persona permanece por un tiempo portándose bien, caminando con Jesús, viniendo a la iglesia, escuchando de la palabra, mejora su comportamiento, sus actitudes, mas por no temer a Dios, vuelve como el perro que come lo que había vomitado. La persona comienza a hacer todo lo que hacía antes. Y eso puede pasar con cualquiera, sea obispo, sea pastor, sea obrero, sea evangelista, sea miembro de la iglesia, lleve un título de soy cristiana, soy cristiano. Es triste, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Esto es real. Muchos, mismo conociendo de la palabra, vuelven a hacer lo mismo que hacían antes, y hasta peor, tornándose así enemigos de Dios, como quien crucificara a Jesús otra vez, como el perro que vuelve a comer su propio vómito, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodazal. Pedro explica de esta manera: amiga, amigo, piense en esto. Fuimos salvos y recibidos con amor, sin ningún tipo de discriminación. ¿Ok? Fuimos salvos. Estamos salvos ahora, si tememos a Dios. Y seremos salvos si permanecemos en el temor de Dios. Si no, estaríamos perdidos. Fuimos salvos, estamos salvos, pero seremos salvos si permanecemos. Si nuestros pies se desvían del camino, no va a haber nada que justifique su desvío. Ay, es que yo me porté mal porque vi que en la iglesia hay otras personas que se portan mal. Eso no es excusa.
Eso no justifica. Yo me tiré a los vicios otra vez, yo me tiré a las cosas erradas de nuevo porque mi pastor no fue perfecto, porque la obrera de la iglesia me dio mal ejemplo, porque la persona que me trajo a la iglesia, ella salió de la iglesia primero que yo, después yo salí también. No, porque tuve una situación en mi vida que me hizo desviar mis pies del camino. Usted perdió el temor. Si alguien se desvía, si alguien se aparta, si alguien se porta mal, eso no puede ser motivo para que usted también lo haga, se aparte o vuelva a comer su vómito o vuelva a revolcarse en el lodazal. Cuando su hija o su hijo de pequeños decían, mamá, lo voy porque todo el mundo va. ¿Qué decía usted para su hijo o para su hija? Pero tú no eres todo el mundo. ¿Y por qué lo disciplinaba? ¿O por qué la disciplinaba a su hijo o a su hija? ¿No amaba a su hija? ¿No amaba a su hijo? Sí, porque los amaba, los disciplinaba. Y así es Dios con nosotros. Ahora, cuando nos mantenemos, ojo, escuche y entienda esto, cuando nos mantenemos temerosos de Dios, respetuosos de las cosas de Dios, entonces adquirimos algo precioso, algo extraordinario que pocos han experimentado. Estoy hablando de intimidad con Dios. Dios no tiene personas preferidas y otras excluidas. No hay personas que Dios ame más y que Dios ame menos. Nos ama a todos parejo, por igual. Pero hay personas que tienen con Dios mayor intimidad, más intimidad. Y hay personas que con Dios son muy distantes. Una relación muy fría y muy distante. Verifique por su propia cuenta el Salmo 33, el versículo 18. Salmo 33, versículo 18. Dice así: He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, los ojos de Dios buscan y encuentran aquellos que lo aman, que lo respetan, que lo consideran, que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué los ojos de Dios están sobre aquellos que le temen? Para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Dios tiene un cariño especial. Dios tiene un cuidado especial. Esto continúa en Mateo capítulo 24, versículo 12. Son palabras del Señor Jesús sobre el temor a Dios, la importancia de que nos conservemos en el temor de Dios. Mateo 24, 12. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La gente se va a entregar en este mundo al libertinaje, a la violencia, al egoísmo, a la frialdad, al desamor, a la mala educación, a la salvajería, a la corrupción, al robo, a sacar provecho, sacar ventaja de los demás. Eso va a ser tan intenso, de tal manera que el amor de muchos por Dios y por su prójimo se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, el que tiene temor de Dios, no por un tiempo, mas hasta el fin, ¿qué recompensa tendrá?
este será salvo. Y para terminar, verifique el Salmo 25, a partir del versículo 12. Salmo 25, versículo 12. Las preguntas son buenas porque nos obligan a pensar. Cuando usted me pregunta algo, yo soy obligado a pensar en una posible respuesta. Y cuando yo le pregunto, usted es obligada a pensar en una posible respuesta. Y la pregunta del Salmo 25, versículo 12, dice así: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Dios está buscando. ¿Dónde encontrará a alguien así? ¿Quién es el hombre o la mujer que teme al Señor? A esta persona, Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y hasta sus hijos son bendecidos ahí, y su descendencia poseerá la tierra. Cuando usted no teme a Dios, usted trae maldición hasta para sus hijos. Mas cuando usted teme a Dios, hasta sus hijos serán guardados. Y dice aquí, los secretos del Señor. En otras traducciones dice la intimidad del Señor. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto, su compromiso, sus cuidados sobre su vida. Amiga, amigo, tenga temor a Dios. No salga de su casa sin el temor a Dios. Piense de la forma en que vivimos, en las cosas que estamos haciendo, las actitudes que tomamos, el comportamiento que tenemos. Eso nos está llevando a qué? ¿Qué frutos cosecharemos de lo que estamos sembrando? De la forma en que estamos viviendo, ¿estamos agradando o entristeciendo a Dios? Porque la vida es hecha de decisiones y consecuencias. Muchos de nosotros estamos sufriendo cosas que son consecuencias de malas decisiones que tomamos en el pasado. Pero si ahora decidimos temer a Dios, vivir de acuerdo a su palabra, amarlo, obedecerlo, servirlo, entonces estamos construyendo un futuro que no importa cuántos envidiosos nos rodean. Si hay gente mala esperando vernos caer para que ellos celebren y hagan fiesta, van a esperar sentados, porque parados se cansarán. Porque los que tememos a Dios, tenemos a ese Dios poderoso, maravilloso, que nos estará cuidando y guardando para siempre. No hay vida más segura, más garantizada que la vida de alguien que teme a Dios. Complotan contra usted, pero no importa. Todo lo que viene en su contra rebota. José temía a Dios en Egipto. Fue acusado de un crimen que no había cometido. Hasta a la cárcel fue a parar, pero salió de la cárcel para gobernar toda la nación. Sadraque, Mesaque y Abednego temían a Dios y fueron lanzados al horno de fuego. Salieron sin olor a humo y fueron honrados y colocados por encima. En una tierra rodeada de enemigos, tuvieron victoria y fueron felices. A David, Saúl lo perseguía para matarlo, pero Dios fue su defensor y lo puso en el trono porque temía a Dios. A Daniel lo lanzaron en el foso de los leones. ¿Qué pudieron hacer los leones contra aquel que temía a Dios?
nada, ni un rasguño. Parecían de peluche las bestias. Sirvieron como buenos colchones y buenas almohadas. Aquella noche fue tranquila para Daniel y en la mañana siguiente salió victorioso del foso de los leones para ser honrado allá en aquella tierra rodeado de enemigos. Amiga, amigo, enemigos siempre existirán, mas los que tememos a Dios estaremos siempre seguros. Pasaremos tribulaciones, pasaremos días difíciles, mas los que temen a Dios tienen la intimidad de Dios, los cuidados especiales de Dios. Así que vale la pena renunciar a nuestra carne, a nuestra voluntad, para amar y obedecer a Dios y agradar a Dios según su palabra, haciendo lo que manda su palabra. Eso nos dará garantía de estar bien, de vencer todo lo que enfrentemos en este mundo. Y cuando acabe nuestra vida terrenal y humana, los que temieron a Dios durante su vida vivirán con Él por toda la eternidad. Dios habló con usted a través de este mensaje. Compártalo e inscríbase en nuestro canal y no se olvide de activar las notificaciones para así recibir los próximos mensajes.